Enunciamos en primer lugar el teorema de Rolle. Sea f una función definida en un intervalo cerrado AB en R, continua y derivable en el correspondiente intervalo abierto AB. Supongamos, además, que f de A es igual a f de B. O sea, las imágenes en los extremos del intervalo son la misma. Entonces, lo que afirma el teorema de Rolle, existe un valor C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que la derivada en dicho valor es 0. Este es el enunciado del teorema de Rolle y nos piden que nos dicen que en los siguientes ejemplos que nos van a dar se va a cumplir que f de menos 2 va a ser igual a f de 2, pero que no existirá, o sea, vamos a tener una función, se supone que va a estar definida del intervalo cerrado menos 2, 2, no existe un c perteneciente al intervalo menos 2, 2, la notación también puede ser menos 2, 2 abierto. A mí particularmente prefiero esta de abajo porque esto se puede confundir con un punto, aunque bueno, el contexto pues te dice que eso es un intervalo, dice que no existirá un punto C perteneciente al intervalo abierto menos 2, 2, tal que f' de C es igual a 0. Esto en principio parece que contradiga el teorema de Rolle, pero esto será así porque alguna de las hipótesis que tenemos aquí, continua, derivable, o que f de A igual a f de B, es así que nos dicen que se cumple, pues no se cumplirá. O sea, la continuidad o la derivabilidad fallarán. Entonces, justifica en cada caso por qué no contradicen el teorema de Rolle. La función, en primer lugar, f de x igual a 1 partido por x a la cuarta. Bueno, aquí se está suponiendo una función f definida de menos 2, 2 en R, que es la primera condición para que se satisfaga el teorema de Rolle, pero como vemos que esto no es así porque el 0 pertenece a este intervalo y anula el denominador. No, f no está definida así, está definida en menos 2, 2, menos el 0 en R, porque el 0 no está en el dominio. Y el teorema de Rolle se refiere a de funciones definidas en un intervalo cerrado. Luego esto es lo que falla en el teorema de Rolle. Observemos que aunque demos cualquier valor a la función en el caso de que el x valga 0, pues siempre va a anular el denominador y siempre se tendrá que el límite, cuando hay que extender a 0, será infinito. Infinito pues hará que la función esa, demos el valor que demos, si queremos dar un valor adicional en 0, pues que no se cumplan las hipótesis, porque nunca va a ser continua. La segunda función que nos dicen que consideremos es g de x igual a 2 menos el valor absoluto de x. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos funciones que vienen dadas por valores absolutos, los valores absolutos, bueno, primero vamos a ver eso que nos dicen, que efectivamente g de 2 es igual a g de menos 2. Bueno, nuestra función está definida de menos 2, 2 en R, ahora sí que no hay ningún problema. G de 2 igual a g de menos 2, esto pues está claro porque g de 2, si sustituimos, como se hace el valor absoluto de un número y el del opuesto es lo mismo, valor absoluto de 2, esto es 2 menos 2 que es 0, y g de menos 2 es igual a 2 menos el valor absoluto de menos 2, últimamente 2 menos valor absoluto de menos 2, que es 2, esto es 0 también.
Entonces tenemos una función g definida en menos 2, 2 en r y como decíamos, valor absoluto de algo siempre depende de si ese algo es positivo o negativo. Si es positivo se deja igual, si es negativo se quita el signo. ¿Qué es quitar el signo menos 2? Pues quitar el signo menos 2 es ponerle delante un menos. Parece un procedimiento complicado, pero cuando tenemos un número x negativo, quitar el signo a x es poner menos x. O sea que el valor absoluto de una cantidad es esa cantidad cuando esa cantidad es positiva y menos esa cantidad cuando la cantidad es negativa. Entonces, en nuestro caso, la función dependerá de que el x sea positivo o negativo. Evidentemente, g de x será igual cuando el x sea positivo, mayor, aquí podemos poner mayor, mayor o igual, eso tiene igual. Entonces, cuando la x sea positiva, vamos a ponerlo así, 0 menor o igual que x. Entonces, este x de aquí, el valor absoluto será x, o sea, aquí tendremos 2 menos x, y cuando la x sea negativa, x menor, como he puesto el igual arriba, pues aquí no se pone. Bueno, aquí estamos presuponiendo ya que la función es continua, pero bueno, se hace así. Entonces, cuando la x es negativa, el x, el valor absoluto será menos x. Luego tendremos 2 menos valor absoluto de ese x negativo, que es menos x. O sea que esto sería 2 más x. Y esta es nuestra función g de x. Como ponemos que está definida en menos 2 a 2, pues vamos a poner aquí hasta el 2 y aquí vamos a poner desde el menos 2. Hemos puesto esto un poco desordenado porque normalmente se pone esto al revés. Entonces vamos a escribirlo más abajo. G de x sería 2 más x. Si la x está entre menos 2 y 0, aquí hemos puesto un intervalo que el 0 no estaba, y 2 menos x si 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Esta función está definida, como hemos dicho, desde menos 2. 2 en r. Ya hemos visto que g de menos 2 es igual a g de 2. Y nos dicen que no se cumple que exista ningún valor donde la derivada sea 0. Si ellos lo dicen, pues no lo creemos. Si no, lo podríamos ver que efectivamente es así, pero como lo dicen, no hace falta hacerlo. Entonces nos dicen que no se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Para que se cumplan las condiciones, como se da esta de aquí, se tiene que cumplir también que g sea continua y que g sea derivable. Como no se cumple la tesis, una de ellas va a fallar. Situación de nuestra función. Tenemos aquí el menos 2, que es el inicio, el 2, que es el final, y en medio tenemos este 0. Aquí tenemos que la función vale 2 más x, y aquí 2 menos x. Bueno, cuando estudiamos la continuidad y la derivabilidad, bueno, vamos a ver aquí en menos 2, 2, la derivabilidad se hace en el intervalo abierto. Cuando se hace el estudio de la continuidad y de la derivabilidad, pues lo que nos interesa es ver lo que pasa en 2, y si lo vemos en muy cerca de 2, con verlo en un trocito de 2, tanto por la izquierda como por la derecha sobra. Observemos que si nosotros cogemos cualquier punto de este intervalo o de este intervalo de aquí, siempre encontramos un trozo. Donde nos centramos un trozo nos referimos parte de la izquierda y parte de la derecha, donde la función tiene la misma expresión, 2 más x, en este punto de aquí. En ese trocito la función vale 2 más x, que es un polinomio. Luego, en este punto es continua porque siempre encontramos un entorno que se llaman, para este a que cojamos, siempre encontramos un entorno donde la función solo tiene una expresión. Y cuando tiene una expresión y esa expresión es un polinomio, pues es continua. Lo mismo ocurre con 2 menos x, esta parte en el intervalo 0 hasta 2. Observemos que esto nos vale para cualquier punto que cojamos, por muy próximo que esté a los valores extremos, porque siempre
te toca coger el intervalo más pequeño, pero encuentras un intervalo donde eso ocurre. En -2 lo mismo, coges un trozo, claro, aquí el trozo solo es por la parte derecha, donde la función vale 2 más x, y en 2 pues lo mismo, siempre encuentras un trozo, que sería por la parte de la izquierda, donde la función vale 2 menos x. Por esto que acabamos de decir, f es continua en -2, 0, vamos a decirlo, para todo a perteneciente a -2, 0, existe un trozo por las dos partes, un entorno de A, vamos a coger intervalo cerrado en -2, porque en el -2 los trozos serían solo por la parte derecha, porque por la parte izquierda no hay dominio. Existe un entorno de A donde f es 2 más x, que es continua al ser un polinomio. Un polinomio. Claro, te coges el trozo. La continuidad es lo que ocurre en el -2, con coger un trozo y ver lo que ocurre, lo que ocurre en otros trozos, pues a ti te tiene igual. Y en 0, 2, pues lo mismo. Por la misma razón, porque para todo a perteneciente a este intervalo existe un entorno de a donde la función siempre vale 2 menos x, que es continua al ser un polinomio. Claro, esta argumentación no nos sirve cuando cogemos en el 0, porque en el 0 cualquier entorno alrededor por las dos partes que cojamos siempre va a tener la parte izquierda, que es vale 2 más x, y la parte derecha, que vale 2 menos x. Entonces, para ver si es continua, tenemos que calcular los límites laterales porque por la parte izquierda y por la parte derecha la expresión de la función es diferente, y esto es para calcular el límite, y una vez que hemos calculado los límites laterales, si coinciden, existe el límite, ver si coincide con el valor de la función. Calculamos el límite por la izquierda en 0, límite cuando x tiende a 0 de 2 más x, sustituimos la x por 0, 2 más 0, porque esto significa a que se aproxima 2 más x, cuando x se aproxima a 0, cuando x se aproxima a 0, esto sería 2 más prácticamente 0, 2 más 0, 2, se aproxima a 2. Por la derecha, el límite cuando x tiende a 0, de, ahora por la derecha, de 0, estamos en la derecha, 2 menos x, pero como vemos, pues el resultado es el mismo, 2 menos 0, que es 2. Esto lo que quiere decir es que existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, que es igual a 2, porque los laterales coinciden, valen 2, y como f de 0 tenemos que sustituir donde pone igual, antes hemos hecho trampas porque lo hemos puesto en uno de ellos, pero bueno, se puede ver cuál es el valor, cuánto da, efectivamente da 0. Si cogemos en la expresión que tenemos con valor absoluto, vemos que efectivamente da 0. Aquí sustituimos ahí, sería 2 más 0, que es 2. Cuando esto coincide, f es continua en 2. O sea que f es continua aquí. Bueno, aquí habíamos dicho que vamos a poner intervalo cerrado. F es continua desde -2, 0, 0, 2 y en el 2, luego f es continua en todo el dominio. Perdón, sería g. Estamos poniendo aquí f, es g. Hemos puesto todo el rato, me hemos confundido, pero bueno, se corrige y ya está. Este es el problema del vídeo, que si haces un problema, pues después borras y como no se ha quedado grabada la voz, no se queda nada. Sin embargo, si haces un vídeo, pues se ven los fallos después. Vamos a borrar la G aquí también. Claro, y el que estás viendo el vídeo, pues ves que te estás equivocando todo el rato. Vamos aquí a la G. Entonces, G es continua. Hemos dicho que no se cumplen las hipótesis. Luego lo que va a fallar es la derivabilidad. Dibujamos la situación porque antes la hemos rayado mucho. Tenemos que ver la derivada ahora en -2, 2. Situación era 0. Aquí teníamos 2 más x y 2 menos x. Por la misma razón de antes, g es derivable.
Ahora para la derivada se ponen intervalos abiertos y eso es para cuando calculemos la derivada pues poder aproximarnos a los puntos por ambos lados. Por lo mismo que hemos dicho antes, que es derivable en menos 2, 0, porque cualquier punto que cojamos existe un entorno donde la función tiene la expresión 2 más x, que es derivable al ser un polinomio, y en el intervalo 0, 2. Y esto no ocurre para el 0. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a dibujar la cuestión que tenemos con la derivada. Tendremos aquí el valor 0 y aquí tendremos el 2. En los valores donde la función existe un entorno donde es 2 más x, la derivada es la derivada de 2 más x, la derivada es 2, la derivada de x es, perdón, la derivada de 2 es 0, la derivada de x es 1, aquí 1. 2 menos x, 2, y aquí menos x, menos 1. Y para 0, aquí hay que calcular la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Entonces, para la derivada por la izquierda se puede hacer del siguiente modo. La función en 0, cuando nos aproximamos por la izquierda, la derivada es 1. Luego la derivada por la izquierda, si hiciéramos límites, lo podríamos hacer con la definición de límite, esto nos daría 1, haciendo un límite lateral por la izquierda. Si hacemos la derivada por la derecha, en 0, esto nos queda menos 1. Cuando nos aproximamos por la derecha, la derivada se aproxima a menos 1, haciendo con límites, pues eso se ve que es así. Y entonces vemos que esto es distinto. Así no existe f' de 0 y f no es derivable en x igual a 0. O sea que, perdón, estamos poniendo otra vez la f, manía, es la g. Entonces, nuestra g, definida en menos 2, 2, continua, g de menos 2 igual a g de 2. ¿Qué hipótesis no cumplía para que no existiera ningún valor del intervalo abierto menos 2, 2 tal que la derivada de g fuera igual a 0? La hipótesis que falla es que g no es derivable en el intervalo menos 2, 2 porque no lo es en 0.